Y a su nombre. Salmos capítulo 55. Leo la palabra del Señor bajo la bendición que nos concede el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice en el verso 12: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni alzó contra mí el que me aborrecía, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Oremos. Amantísimo Dios, Señor del cielo, Dios de la tierra, Dios de todo el universo, en tu presencia están nuestras vidas. Pedimos tu ministración, tu dirección, tu gracia. Pídele al Señor que le hable, hermano. Dile: Señor, habla nuestras vidas, ministranos, saca lo que no es tuyo. Señor, queremos escuchar tu voz, tu presencia se mueva a través de tu palabra. Queremos oír tu dulce voz. Habla, Jehová, habla nuestras vidas, Señor. Sometemos toda obra antagónica, todo pensamiento contrario, toda obra del diablo, toda obra de confusión, sea reprendida en el nombre de Jesús. Señor, aclara la mente, aclara los corazones, desbarata toda obra del diablo, de maldad, toda obra de tiniebla, todo consejo de Aitofel sea destruido y confundido en el nombre poderoso de Jesús. Que tu palabra derribe todo muro, todo antemuro, toda obra contraria, todo argumento humano, carnal, filosófico. Ahora implanta tu palabra en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias, oh Padre, por el poder de tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados, sin sentar la alabanza y la adoración. Y a su nombre. Bueno, mis amados, quisiera, con la ayuda de nuestro Dios, hablarles sobre el tema la traición. Amén. La traición. Gloria a Dios. Yo creo que todos, la gran mayoría, porque también hay adolescentes, de los que estamos aquí, en algún momento nos hemos sentido como traicionados. Amén. Decepcionados o defraudados. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Es un sentimiento que experimentamos todos los seres humanos. Gloria a Dios. Y el diccionario nos dice que traición, quédase con este concepto, es aquella falta que quebranta la lealtad. Amén. Traición es aquella falta que quebranta la lealtad, que se debería guardar hacia alguien o algo. ¿Cuánto alaban al Señor? Traición es defraudar. Cuando una persona confía en otra y ésta actúa de manera contraria a la esperada. Eso dice el diccionario que define lo que es la traición. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Entonces, la Biblia está llena de muchas historias. Entre ellas encontramos historias de traición. Traición familiar, traición ministerial, traición filial, traición a un subalterno, traición al mismo Dios,
traición a la amistad. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. El problema no es sufrirla, es doloroso, es difícil, amén, pero quien sufre la traición, digamos que no es un gran problema, amén, sino el problema es en el que traiciona. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque el que traiciona, antes de traicionar, ya sea Dios, ya sea un familiar, ya sea un amigo, ya sea la palabra, debe traicionarse a sí mismo. Amén. ¿Por qué? Porque la persona que incurre en traición está traicionando sus principios, su lealtad. Amén. Está traicionando, gloria al nombre del Señor, sus mismos argumentos, lo estás poniendo por el suelo, porque para ser traicionero o para traicionar, primero hay que demostrar una amistad, una lealtad, porque si alguien no tiene una amistad conmigo y me traiciona, pues yo ni me entero. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces la persona que traiciona, primero se traiciona a sí misma. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Amén. Pero ¿qué lleva a una persona a cometer traición? A esa falta de lealtad, o esa falta que quebranta, que rompe la lealtad en su vida. La Biblia nos dice en Habacuc, capítulo 2, gloria al Señor, vamos a ir un momento allí. Habacuc, capítulo 2, gloria al Señor. Amén, amados. En el capítulo 2 dice la palabra en el verso 5, dice, y también el que es dado al vino es que, escuche bien eso, hermano, dice que el que es dado al vino es que es traicionero. Amén. O sea que una persona que le gusta meterse alcohol en su cuerpo es una persona que puede mostrarse amigo, pero también es y en cualquier momento nos va a traicionar. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Por qué? Porque no es una persona sobria, sino que es una persona ebria, es dado al vino y a su nombre. Usted dice, no, ese hombre es un borrachito, pero es muy buena gente, es muy leal. No, no es mentira, es un traicionero, porque la Biblia lo dice. Y la Biblia no se equivoca. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, amado. El que le gusta meterse sus palitos, como decimos por allá, esa persona ya ha traicionado sus principios. Y ha traicionado, por supuesto, a Dios. Ha traicionado la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Ha quebrantado, hermano, la lealtad en su vida y la lealtad del mismo Dios. ¿Cuántos alaban al que vive? O sea que tener un amigo borrachito, usted ya sabe que lo va a traicionar en cualquier momento. Amén. Y a su nombre. En la Biblia encontramos la traición familiar. Amén. Podemos ver en el caso de Job, capítulo 6, gloria al nombre del Señor. Vamos un momento allí. Capítulo 6 de Job. Dice en el verso 15, pero mis hermanos, dice Job, ¿qué hicieron? Me traicionaron. Job era un hombre pudiente, poderoso, un poderoso en la tierra de Uz, amén. Dice que era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre con mucha fama, un hombre muy misericordioso que ayudaba a los pobres, a los huérfanos, ayudaba a las viudas, era respetuoso, tenía una elegancia tremenda, tenía una sola esposa, aunque podía tener muchas esclavas, muchas mujeres, él decidió tener una sola esposa, un hombre con una moral y una conducta intachable, y por supuesto con mucha fama, y por supuesto tenía hermanos, tenía familia. Pero cuando Dios
decidió probar su corazón, que vino sobre él toda aquella ruina, toda aquella miseria de parte del mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Él se quedó sin nada, se quedó sin hijos, se quedó sin bienes, se quedó sin ganado y se quedó hasta sin salud, porque vino una enfermedad tremenda sobre él. Y entonces sus familiares desaparecieron. Usted no encuentra ni aún su esposa apoyándole. Usted no encuentra aquellos amigos que él tenía apoyándole. Usted no encuentra a sus hermanos de sangre diciéndole: tranquilo, Job, usted fue una mano derecha para nosotros, usted fue una bendición, ahora nosotros vamos a hacer lo que podamos. No podemos darle todo lo que tenía porque es imposible, pero su comidita no le va a faltar, su agüita no le va a faltar, el calor familiar no le va a faltar. No, sus hermanos desaparecieron, le traicionaron, le abandonaron. Los que le decían: siervazo Job, gracias a Dios que nos ha dado el privilegio de ser tu hermano, de que tu sangre que corre por tus venas corre por las mías también. Y todas aquellas lisonjas que recibía de sus hermanos y de su familia, ahora no lo tiene porque sus mismos hermanos lo habían traicionado. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Entonces Job sufre la traición familiar. Amén. Cuando nosotros, hermanos, le servimos a Dios y buscamos una vida en Dios, es muy probable que su familia lo traicione, que sus hijos lo traicionen, que su familiar más cercano, más querido, que su ser más querido le diga: usted para mí murió desde el día que usted se metió a esa religión. Amén. Mi padre cuenta que cuando él aceptó a Cristo, él tenía un deseo de ir a visitar a mi abuela, predicarle, porque ellos estaban hundidos en la idolatría. Y mi padre llegó hasta ser monaguillo e iba, hermano, a estudiar para ser cura. Ese era el proyecto de la abuela en él. Gloria a Dios. Y él, cuando conoce a Cristo, que Dios le quita esa venda de sus ojos, hermano, porque él dice que él era el monaguillo y los sábados por la noche se emborrachaba con el cura, y dice: el cura no había quien lo emborrachara. Y al otro día daba el cura la misa, y él dice: yo estaba tan ciego que lo veía él haciendo diabluras y todavía iba a confesarle mis pecados a ese borracho que emborrachaba con él. Tremendo. Entonces él, cuando Dios viene a su vida, que lo liberta, que lo hace libre, lo que no hizo la religión, lo que no hizo la idolatría, hermano, él salió corriendo a su casa, allá de la abuela, de los tíos, y a predicarle a Jesucristo, que Dios convierte. Porque mi padre también, gracias a Dios que yo no lo conocí así, él ¿verdad? Muy joven. Yo nunca lo conocí siendo un descarriado, siempre lo conocí como un hombre de Dios que es, y a su nombre. Y entonces él fue a predicarle, y la abuela le dijo: por la misma puerta que entró ya te puedes ir yendo. Dice que él dice: usted para mí murió, porque usted no puede abandonar a la virgencita, porque no sé qué. Y bueno, y él dice que no se esperaba eso, hermano, y se vino abajo. Amén. Pero no de desánimo de abandonar a Dios, sino que sintió que su familia lo abandonó. ¿Y qué tuvo que hacer? Pues irse. Pero le sigue sirviendo a Dios durante casi 40 años ya, sirviendo al Dios de los cielos y de la tierra. ¿Cuánto alaban al que vive, hermanos? Porque el Señor dijo que los enemigos del hombre estarán en su propia casa. A ver, cuando usted realmente decide servir al Dios vivo, al Dios poderoso, la gente probablemente, hermano, ya no lo trata igual. Y a su nombre. Una vez había una hermana que se congregaba en una iglesia donde yo estaba pastoreando. Gloria a Dios. Y ella una vez pues nos quiso reunir y dijo: pues yo quiero hablar con ustedes. Pero ya Dios se venía mostrándonos a nosotros una inquietud en esa vida. Y dice: yo no estoy de acuerdo con la doctrina, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro. Y yo le dije: pues está bien, no pasa nada.
haga lo que usted quiera porque yo no soy quien para decirle lo que tiene que hacer. Pero déjame decirle que eso usted ya lo tenía en el corazón, no desde ahora, desde hace tiempo. Y de una vez se timbró. Y déjame decirle que usted, yo sé que usted lo va a hacer, pero le voy a dar una señal para que usted vea si Dios la ama o no le ama. Yo le dije, si Dios te ama, usted va a regresar a la iglesia porque Dios le va a dar una experiencia y usted va a abrir sus ojos y va a ver que Dios es real y que Dios le ama. Porque Dios al que ama castiga. ¿O no dice la palabra eso? Y le dije, pero si Dios no le ama porque su corazón está lejos de él, entonces cuando usted le lleve esta noticia a su familia, porque usted va a ir a dársela porque ellos la están presionando, entonces ellos le van a aplaudir. Literalmente le dije, no es que le van a decir que bien, le van a aplaudir literalmente y le van a hacer una fiesta. Entonces sepa lo que le digo. Dicho por ella misma, llegó allá a la casa, le dijo, no voy a ir más a esa iglesia, voy a regresar a mi vida. Y todos se levantaron del sofá y le aplaudieron y celebraron una fiesta. ¿Por qué? Porque la gente, hermano, prefiere traicionar a Dios a ser traicionados. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. Literalmente dicho por ella misma, se levantaron, le aplaudieron y de una vez sacaron el licor y le hicieron una fiesta ahí de celebración por haber abandonado a Cristo. Mire el diablo como es asqueroso, hermano, y sucio y tramposo, y la gente le sirve al diablo y el diablo les paga con mal, y el último gran premio será el lago de fuego, dice la Biblia. Pero Dios, que sabe pagar bien, la gente le cuesta servirle. ¿Cuánto alaban al que vive? Entonces la gente a veces le da miedo ser traicionado. Que su mamá no le hable, que su papá no le hable, que sus hijos no le hablen. No, hermano, mire, si usted le sirve a Dios, ellos podrán estar enfadados 1 mes, 2 meses. Mi padre duró como 8 años que no podía acercarse por allá. Hasta el día que hubo un problema, entonces lo llamaron para que orara por ese problema. Y en medio de ese problema, Dios se glorificó y se dieron cuenta que Dios es real. Él fue el primero de una familia y a través de él, mire, yo tengo tíos, hermanos, primos que son pastores. Y Dios ha hecho una obra y la gran mayoría de una familia son como no sé cuántos hermanos, de verdad, no conozco yo ni la mitad de los hermanos, porque son como 12, 13, no sé, por ahí va el número, por ahí para arriba. Amén. Todos, la gran mayoría, hoy sirven a Cristo. Y él fue el primero en esa familia. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Amén, amados. Entonces a veces, ay, que me van a abandonar, me van a traicionar los amigos. ¿Qué importa el diablo? Si usted es una persona firme, fiel a Dios, que no traiciona a Dios, Dios va a permitir que ese familiar que lo insultó, que lo abandonó, que lo tiró, Dios le va a poner un problema. Le va a poner un problema. Y va a ir a la Virgencita a orarle y no va a pasar nada. Porque no le va a pasar nada. Y va a ir al santo no sé qué y no va a pasar nada. Y va a ir al brujo y no va a pasar nada. Y va a ir al médico y no va a pasar nada. Hasta que le dice, como ve su testimonio, su lealtad, su vida restaurada, su hogar restaurado, sus hijos temerosos de Dios, respetuosos de la palabra, que crecen y sirven a Dios, va a decir, mande a llamar a mi hermanita, a mi hermanito, a mi primito, para que oren. Y entonces Dios se va a glorificar. Porque el Dios que usted y yo servimos tiene poder. Entonces ahí lo van a respetar y van a decir realmente su religión, porque no tenemos religión, pero la gente dice así, su religión, su iglesia, ahí está Dios, ahí hay poder de Dios. Pero no estamos en una religión, estamos en el Evangelio de Jesucristo. Y a su nombre. Y he escuchado testimonios de madres que sus hijos la han tratado de loca, de que ve locuras y de que está perdiendo la cabeza, y se ha muerto, y sus hijos pues han mantenido ese criterio, pero al pasar el tiempo han tenido problemas y se han acordado que su madre pero prefirió a Dios que ellos.
y que en medio de las pruebas prefirió a Dios que a ellos, y que prefirió estar sin ellos, pero estar con Dios. Y ese testimonio, después de años de muerta, los ha llevado a ellos a buscar a Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra y a su nombre. Tenemos el caso de Caín, amén, que traicionó la lealtad y la confianza de su hermano Abel. Le dijo: hermanito, salgamos al campo. Venga, pero le voy a enseñar los plátanos y las yucas que estoy sembrando y ese maíz tan rico, y vamos a hacer una sopa. ¿Quién sabe cómo lo engatusó para llevárselo allá? Y yo creo que, me imagino que le dijo, porque hermano, traicionero es eso, da por la espalda. Amén. Y le dijo: mire, recógeme esas yuquitas que están ahí, esas pataticas. Y cuando el otro, especulando, ¿no? Cuando el otro viene y se agacha, confiando en la lealtad de su hermano mayor, yo me imagino que agarró un palo, una piedra, y se la pegó por la cabeza y lo dejó ahí listo. Una puñalada por la espalda. A su mismo hermano de sangre, la envidia, el celo, lo llevó a traicionar, hermano, a su propia familia, a su propia sangre. Hoy en día quizá usted no le arrime un palazo al hermano, ¿verdad? Literalmente. Pero le hace una jugada que es peor que un palazo en la cabeza. ¿Cuánto alaban al Señor? Si nosotros sufrimos esa traición, nuestro corazón no debe dañarse. Si usted sufrió una traición, ¿verdad? Porque hizo un negocio con su hermano, que eso sucede mucho, y el otro era más espabilado, se la daba más espabilado, y terminó arruinándolo y llevándose todo el dinero. Esas cosas pasan, gloria al Señor. Y usted no puede tener ese odio contra ese hermano, porque él no tiene a Cristo. Y si usted no tenía a Cristo, pero ahora tiene a Cristo, usted tiene que llamarle y pedirle perdón. No, pero fue que me dañó. Pero bueno, usted tiene que ser libre. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Porque ese perdón liberta nuestros corazones y no lleva ese peso, esa carga ahí en su vida. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén, amado. Pero que jamás, de los jamases, que Dios nos guarde, que vayamos a traicionar a nadie. Que vayamos a traicionar a un hermano que confía en nosotros, que está en la iglesia, que nos da la amistad, que nos da la confianza, se siente que quizá no ha tenido un amigo en su vida y usted es su único amigo, y es el amigo ahí en la iglesia, y un hermano que después cuenta los problemas. Que jamás vayamos a traicionar a nadie, hermanos. No es que seamos alcahuetes de pecado, no. Podemos tener mucha amistad, y si una persona tiene amistad con otra y va por un mal camino, usted le dice: mire, ese camino no le conviene. Eso es amistad. ¿Sí o sí? Hermano, ese camino no le conviene, porque usted va a tirarse por un precipicio. Cuídese, haga las cosas bien, gloria al Señor. Pero eso puede pasar, pero de ir a traicionar a alguien, que Dios nos libre. Porque esas heridas son fieles, dice Proverbios. Heridas fieles son las heridas entre hermanos. Eso quiere decir que eso es difícil de borrar, de cicatrizar. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Amén. Entonces podemos encontrar muchas traiciones. Absalón traicionó a Amnón. Amnón traicionó a su hermana Tamar. Y encontramos en la Biblia traiciones de muchos tipos, pero toda aquella gente que traicionó, Dios los castigó duramente. Hijos que traicionaron a sus padres, los mataron para ellos ser reyes. Amén. Lo encontramos también, tanto paganos como de las descendencias del pueblo de Dios. Mataron a sus padres, hermanos que mataron a sus hermanos. Dice la palabra que Gedeón tuvo 69 hijos, si no me equivoco. Y su hijo mayor, cuando llegó tomó el trono, hermano, fue y mató a todos en una misma piedra. Mató a 68 hermanos para que no le fueran a quitar el trono. Algo impresionante, los degolló a todos. Algo terrible. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Tenemos la traición conyugal. Amén. El adulterio es una traición al esposo o a la esposa. ¿Cuánto alaban al que vive? Esa traición conyugal, eso hoy en día se da mucho. Amén.
Y el gobierno, los gobiernos reconocen como infidelidad aquellas que se dan a través de las redes sociales. No hay contacto físico, no hay contacto físico, pero hay un, ¿cómo se llama eso? Un jugueteo, amén, a través de las redes sociales. Los gobiernos lo reconocen como infidelidad, aunque no haya contacto físico. Y la Biblia, pues ya usted lo sabe que eso es adulterio. Cualquiera que mire a una mujer y la codiciara en su corazón, ya adulterado con ella en su corazón. Amén. Proverbios capítulo 2. Amén. Traición conyugal. Eso hoy en día es, mire, es tan común que la gente lo ve como normal. Es más, es tan común que hoy en día la gente principal, y se vende desde las altas esferas de la sociedad, a través de los supuestos famosos, actrices, actores y famosos del mundo, una relación abierta le llaman ahora. Somos pareja, usted puede tener los novios y los maridos que quiera, y yo también puedo tener las mujeres que yo quiera. Desde Hollywood se vende eso. Grandes parejas de famosos en el mundo. No, tu relación no, ahora tenemos una relación abierta. Significa que son pareja, pero cuando están fuera pueden hacer lo que quieran, hasta para vender y acostarse con quien quieran. Pero cuando vuelven a casa, vuelven con el que está ahí. Mire qué cochinada está el mundo. Eso es una traición, una falta de fidelidad. Pero como se vende, eso es normal, que no pasa nada, que está bien. Amén. Mentes sucias, cochinas, pornográficas. Amén. Y gente que, bueno, no vamos a caer en detalles, pero barbaridades que se ven hoy en día. Pero dentro del pueblo de Dios debemos lealtad a nuestra esposa, debemos lealtad a nuestros hijos. Amén. Cuando salimos a trabajar, cuando viajamos solos, usted no puede estar por ahí coqueteando con otra mujer, como dicen en Colombia, pelando los dientes. Es una expresión colombiana. Dice, ¿te gusta estar pelando los dientes por ahí? Me gusta esa expresión. Y a su nombre. Pero usted, como varón de Dios, como hombre de Dios, usted no puede estar pelándole los dientes a otra mujer. Amén, amados. Usted tiene que respetar a su esposa, que ella está en la casa, o está trabajando, está cuidando a sus hijos, está haciéndole la comida. Usted está estudiando, está en la calle, está trabajando. No, porque es más alta, más guapa, más esbelta. Señor, reprenda al diablo. Usted tiene su esposa y le debe lealtad a ella. Y usted tiene su esposo, amada hermana, y le debe lealtad a su esposo, aunque se ponga barrigoncito y un poco calvo. Amén. Aunque se haya casado como un galán y ahora sea un galón, usted le debe lealtad a su esposo. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Dice aquí en Proverbios capítulo 5, en el verso 16, dice, capítulo 2, verso 16, capítulo 2, verso 16 de Proverbios: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Verso 17, la cual abandona al compañero de su juventud. Es una traición, hermanos. Mire, el pastor, nuestro amado supervisor, el pastor Carlos Medina, él cuenta unos casos, que usted sabe que él es médico, trabajó y ejerció la medicina durante muchos años, y él cuenta testimonios, hermanos, de gente que llegó al hospital porque es intentos de suicidio, ya también algunos muertos por una traición sentimental. Él dice, son casos
y casos y casos. Porque su esposa lo abandonó, porque su esposo la dejó tirada con 3 hijos, porque el adolescente de 15 años creía que era el amor de su vida y lo vio con otro y luego se cortó las venas. Mire, se envenenó. Casos y casos de gente que se ha quitado la vida o ha intentado quitarse la vida por una traición sentimental. ¿Sabe qué, hermanos? Dios nunca traicionará a nadie. Él dice en su palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Dios es fiel a su palabra y a su nombre. Dice que esta mujer abandona el compañero de su juventud. Él también a veces abandona a la compañera de su juventud, muchas veces. Porque el hombre sin Cristo es como un lobo en medio de ovejas. Escúcheme eso, amada hermana, amada joven. Un hombre sin Cristo, sin ser restaurado por la sangre de Cristo, es un lobo solitario, hambriento de carne. Y cada mujer es como un trofeo para él. El hombre sin Cristo. Porque descarto, el hombre con Cristo es un hombre restaurado. Y no anda en una mente pornográfica y carnal. Pero el hombre que no tiene a Cristo, usted no puede darle esas confianzas, hermana. Amén. Porque es amigo del esposo. No, porque en cualquier momento va a intentar qué premio puede alcanzar. Incluso el hombre con Cristo, usted tiene que también mantener su distancia y hacerse respetar. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y no estar a solas con una hermana. No puede estar a solas con una hermana por allí, porque usted es muy espiritual, porque usted ya tiene a Cristo. Bueno, sí, yo sé que uno no, ¿verdad? Uno no anda con esas malicias, ni esas carnalidades, pero por el testimonio de los de afuera, por apariencia de pecado, uno también tiene que cuidarse. Porque imagínese que la use el diablo o lo use el diablo y le diga a la hermana tal intentó, y es su palabra contra la de él. Eso desprestigia tu vida. Su esposa se siente traicionada o su esposo se siente traicionado, según sea el caso, porque ahí ya no es la palabra del uno contra el otro, aunque sea una mentira. Por eso, joven, mantente alejado del peligro. ¿Cuánto alaban al Señor? El peligro hay que tenerlo de lejitos. Hay una anécdota de un hombre multimillonario que tenía chofer, y que el chofer ya que él tenía durante muchos años de mucha confianza, se jubilaba por edad, ya no podía conducir más. Bueno, pues puso en el periódico el anuncio que necesitaba un buen chofer de confianza. Claro, le llovieron las ofertas y empezó a hacerle las pruebas a los choferes. Nos montamos, bueno, vamos a salir a ver cómo usted, su capacidad para conducir, su habilidad. Y bueno, cuando decía eso la gente se creía y agarraban esas curvas para que vieran, ¿verdad? Ahí cerca del precipicio, para que vieran la habilidad que tenía y que no tenía miedo, y por si acaso de fuga, lo que sea. La gran mayoría hizo eso y él les decía, usted no me sirve. Hasta que vino uno, hermano, y condujo con toda la precaución, con toda la sencillez, y no se acercaba a los precipicios en las curvas, sino lo más lejos posible. Y dice, usted es el que yo necesito. Porque él dijo, uno tiene que alejarse del peligro. Ese es el mejor chofer, quien se aleja del peligro. ¿Cuánto alaban al Señor? Pues así la vida del creyente. Amén. Puede usted ser muy simpático, muy carismático, pero hermano, con el sexo opuesto hay que mantener distancias. ¿Sí o sí? Una distancia prudencial y ya está. No es que seamos, yo prefiero pasar por antipático
y no por muy simpático. En ese caso, ¿cuánto alaban al que vive? Y no es que, estamos en la carne, porque si no, pecamos. No, el Señor reprende al diablo, hermano. Amén. No estamos con esa mentalidad y esa cochinada y esa basura en la mente, porque tenemos la mente de Cristo. Pero por apariencia de pecado. Y más, si se es un líder, si ese es un diácono en la iglesia, pues mayor prudencia hemos de tener. No sea que nos traicionemos a nosotros mismos y una familia de la iglesia se sienta traicionada porque diga, oye, en este joven que uno confiaba, que se veía espiritual, y mire lo que nos hizo. Mire, hermano, eso trae daño, un daño inmenso a familias, al testimonio, a la obra de Dios. Y bueno, el daño del pecado es como una bomba atómica. La bomba atómica la tiran y hace un daño descomunal en el sitio y luego se expande, contamina. Pero pueden pasar como en Hiroshima y Nagasaki 80 años y todavía el daño está allí, latente. Todavía no se puede vivir en ese lugar. Pasan los años y el daño, así es el pecado. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Traiciona a su esposo, traiciona a su esposa, hermano, por una tontería. Y normalmente la gente busca algo peor. Lo que no le aguantó a uno le tiene que aguantar al otro. Y lo que no le aguantó a la una le tiene que aguantar a la otra, y peor. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Dice, y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa, esa traición de ese traicionero, esa mujer traicionera o ese hombre traicionero, está inclinada hacia la muerte, hacia allá van. Sus veredas hacia los muertos. Verso 19. Todos los que a ella se lleguen, escuche esto, no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. El hombre de Dios que adultera, yo todavía no he visto el primero y he visto muchos hombres de Dios, pastores, líderes, he visto muchos cayendo en la maldición del adulterio. Y no he visto el primero que se haya restaurado o haya sido cristiano, aunque sea un creyentico más. Más bien he visto algunos que han muerto accidentalmente y se han ido al infierno. Porque hay una maldición, dice, no volverás otra vez por los senderos de la vida, que es el evangelio. O sea, Dios lo corta definitivamente. ¿Cuánto alaban al que vive? Tremendo, hermano. ¿Cuántas cosas podemos perdernos? Que Dios nos guarde y nos cuide. Amén. Hemos visto la traición familiar, la traición conyugal, pero está la traición ministerial. El líder que traiciona a su grey y a su nombre. Dios nos guarde, mis amados. Amén. Vamos a ir en 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 11. Muy conocido por todo este hermoso pasaje y triste historia a la vez. David y Besabet. Amén. David, el hombre de Dios, el dulce cantor de Israel, el que derribó al gigante Goliat, el que cantaba las doncellas. Saúl derrotó a sus 1000 y David a sus 10,000. Un hombre, hermano, con toda la pericia, la experiencia, la habilidad, el poder, la unción, la gracia de Dios. No lo derrotó un gigante, no lo derrotaron los filisteos, no lo derrotó el hambre, no lo derrotó nada. Y terminó traicionando a uno de sus más fieles y valientes que tenía en sus filas.
¿Cuánto alaban al Señor? Y ese hombre fiel y valiente, creo que era el número 37, 36, en la lista de los valientes de David, aparece un tal llamado Urías Eteo, un guerrero de los más valientes, los más poderosos que tenía este hombre en sus filas. Un hombre leal, que amaba a Dios, que amaba a su rey, que amaba a su pueblo, que amaba y tenía carga por las cosas de Dios. Este hombre lo encegueció el diablo. David se le metió el diablo en ese momento, hermano, y terminó traicionando a un subalterno. ¿Qué hizo? Primero le robó la esposa. David le robó la esposa a Urías Eteo. ¿Cuántos casos usted de eso habrá escuchado? Conocí un pastor que le robó la esposa al hermano tal. Era su líder. Esos malos testimonios, por desgracia, los escuchamos. Porque hay gente, hermano, que es del diablo, que no tiene temor a Dios. Amén. Traicionan la amistad de alguien que confió, porque sí, eran hombres de Dios, pero se corrompieron. Los corrompió la fama, los corrompió el dinero, los corrompió la influencia que ejercían. Dejaron de orar. Ellos, antes de traicionar, traicionaron a Dios, porque David, antes de traicionar a Urías, traicionó a Dios. Porque todo traicionero necesariamente debe traicionar a Dios para traicionar a cualquier hombre. Porque el que no traiciona a Dios, es imposible que traicione a otra persona y a su nombre. Pero David traicionó a Dios. Dios se sintió traicionado. Dios le dice: pero no te he dado yo mujeres, te he dado dinero, te he dado el reino, te he dado puesto sobre el trono, te he hecho esto. Dios se lo reclama. Y es más, si hubieses querido más, yo te hubiera dado más, le dice el Señor. Pero ¿cómo has hecho tal vileza? Locamente has hecho. Le roba la esposa a Urías. Ay, se quedó tan pancho. Pero mire, hermano, Betsabé queda embarazada. ¿Y cómo tapa eso? Bueno, se puso nervioso, el diablo se le metió, y entonces mandó a llamar a Urías y le dice: Urías, vete a tu casa y esté con tu esposa. Y allí, y Urías durmió ahí en la puerta del palacio. Urías dijo: ¿cómo yo voy a estar durmiendo en casa estando el pueblo de Dios peleando allá con mi general Joab? No, yo me quedo aquí. Eso es lealtad. Lealtad. Dios lo estaba guardando también. Y entonces viene el David y lo emborracha, hermano. Fíjese eso. Lo emborrachó con vino. El que es traicionero, hermano, eso es terrible. Eso puede llegar a ser cualquier cosa. Capaz de traicionar a sus mismos hijos. No les duele ni su familia. No, traiciona a Dios. El que traiciona a Dios es capaz de traicionar a cualquiera. Quien traiciona a Dios, traiciona a su esposa, a sus hijos, a su familia, a sus seres más queridos, a su mamita, a quien sea, lo traiciona. David lo emborrachó y dijo: este borrachito va a ir a dormirse allá a la casa de su esposa. Y bueno, y amanece y ni sé por qué lo que hizo. Y bueno, ya el embarazo es de Urías. Fíjense por donde el diablo asqueroso. Pero Urías ahí borracho y todo durmió ahí, no descendió. Y dijo David: pues esto me lo quito yo en medio. Hizo una carta, se la mandó al general y le dijo: bueno, aquí este hombre está un poco rebelde. Cuando esté en el campo de batalla, póngalo más adelante, y que cuando esté allí retrocedan para que lo maten. Y la misma carta se la dio Urías, su sentencia de muerte, para que se la diera a Joab. Fíjese el corazón de alguien que traiciona a Dios, a dónde puede llegar. Por eso es que encontramos malos testimonios de líderes que traicionaron la palabra que antes predicaban,
que decían al pecado, pecado. Ahora no, no es pecado, es una falta, no pasa nada. Dios, amor, Dios misericordioso. Usted no siga. Nosotros primeramente no seguimos a líderes, seguimos a Dios. Pero esa gente ha perdido credibilidad y no es digna de seguir. ¿Por qué? Porque han pisoteado, han traicionado la palabra, han traicionado la lealtad a Dios, han traicionado el mensaje y se han ido tras el lucro. Amén. Ahora como les abrieron las puertas en todas partes y tienen fama y tienen dinero, pues ya no predican la palabra como debe ser. Han traicionado sus principios. Puede traicionar a cualquiera. David traicionó sus principios. Mire todas las barbaridades que comenzó a cometer. Pero después de esto David perdió toda la credibilidad. Perdió el respeto de sus generales, de su ejército, de su pueblo. Lo perdió. Usted estudia la Biblia y David perdió credibilidad. ¿Cuánto alaban al Señor? Y fue Urías. Urías pudo haber abierto esa carta, ¿sí o no? Digo, ¿qué tanto insistiera que yo fuera a casa? O no, yo creo que tenía sus sospechas. Pero él llevó esa carta, hermano, y pudo haber dicho, bueno, se me perdió por el camino. Pero él llevó esa carta con lealtad, mantuvo la lealtad hasta su muerte y peleó. Cuando dijeron ponte delante, él se puso adelante, peleó, murió, pero murió peleando. Y a su nombre, era un hombre leal, no traicionó a su rey, y usted ve que Urías no traicionó sus principios. Usted lo puede leer allí, hermano, no quiero entrar en detalle, se nos va el tiempo en esa parte. Pero él dijo, no, yo no voy a descender a mi casa, porque tengo una misión, esa misión la voy a cumplir. Y él ponía sus principios por delante. Pero David lo traicionó, un líder que traicionó a un subalterno. Traición ministerial. Hermano, nosotros somos humanos. Yo le digo a la iglesia desde un principio, yo puedo decepcionarlo en cualquier momento, es normal. Pero de irlo traicionando, Dios me guarde. Somos humanos. Quizá usted desea un mejor pastor y seguro que lo pueda tener. Pero ¿sabe qué? Lo que hago, lo hago con todo mi corazón y tratando de darle lo mejor. No lo peor, no las obras. Trato de darle lo mejor que tengo y me perdona si no cumplo su expectativa. Pero vamos mejorando en Dios. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Pero David cometió ese error, hermano. Muere Urías Eteo. Murió, él dijo, listo, se acabó todo. No pasa nada. Pasaron 9 meses. Porque nació el muchacho. Nace el muchacho. Y él calladito, como si nada pasara. Mucho rey, mucha corona, mucho trono, ¿verdad? Porque así hay líderes. Han pecado, han hecho lo malo. Y siguen, bueno, no se quieren quitar el púlpito de encima, ni el micrófono, lo quieren soltar, ni la corbatita, porque qué bonito ser pastor y predicar que la gente te respete. Esa es una idea ahí rara ahí de la que tiene mucha gente. Porque lo primero es la salvación. Antes que el pastorado, que el ministerio, que los cargos, que los títulos que puede uno alcanzar, lo primero es la salvación. Y David como si nada, ¿no? Aquí nadie me quita, y yo soy el rey, nadie lo sabe, como nadie lo sabe. Y el que hizo el ojo no ha de ver. ¿Quién hizo el ojo? Dios. Entonces Dios no ve, entonces Dios es ciego. Dios lo ve todo. Lo muestra. Y le mandó al profeta Natán y le cuenta una anécdota. Y David se llenó de ira, dijo, él tara de morir. Dijo, ese eres tú, sin vergüenza. Pero David tenía algo que tienen pocos, que se humillaba, que reconocía. Dios lo restauró, pero le dijo, la espada de Jehová nunca se apartará de tu casa. Entonces, si nosotros hacemos traición, nos pagarán con traición. Se levantó Amnón contra él, su propio hijo. Se levantó Absalón contra él, su propio hijo. Entonces, ahí vamos a Salmos, donde empezamos. Capítulo 55.
escribe David este salmo, pero era un salmo mesiánico también. Él cuenta su historia, digamos. Yo creo que lo que más le dolió fue la traición de su propio hijo Absalón, porque Absalón era una de las personas más hermosas que han pisado la tierra, una belleza física impresionante. Eso lo dice la Biblia. Dice que no había en él ninguna tacha, ningún defecto. Impresionante cómo sería ese hombre. Lástima que se fue sin Cristo. Está en el infierno, si no en el cielo me hubiese gustado conocerlo. Pero va a ser imposible, va a ser que no, porque para el infierno no voy con la ayuda del Señor. Es más, ya está desfigurado también. Amén. Pero Absalón era, lo revisaban, no tenía ningún defecto en su cuerpo. Unas manos, unos ojos, un pelazo, unas cejas, unas pestañas, una nariz que bueno, ningún cirujano puede hacérsela hoy. Un cuerpo esbelto, era un rey, representaba y era el mayordomo de David, representaba que era el rey, tenía pinta de rey, y él se lo creía también, era un poco narcisista también se lo creía. Amén. Era el ojito derecho de David y le traicionó, violó a sus doncellas a plena luz del día para hacerse aborrecer del pueblo y que la gente viera y que sí, que era muy malo y muy líder y muy machote, muy macho alfa. Entonces David pagó su traición con otra traición. Y entonces él escribe y dice: porque no me afrentó un enemigo. Porque usted tiene un enemigo, ¿verdad? Y lo mira de reojo. ¿Dónde se metió? Ajá. Normal que te cuides de un enemigo. Pero él dice: porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado. O sea, un ataque de un enemigo usted se lo puede esperar. Es mi enemigo, me puede atacar. ¿Sí o no? Es lo normal. Amén. Pero dice: ni alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Es decir, yo hubiese estado pendiente, hubiese estado alerta. ¿Dónde está ese enemigo? Me voy a cuidar, voy a ver dónde me meto. Pero dice: sino tú, hombre, al parecer, ¿qué dice? Íntimo mío. Tú al parecer, ¿sabes lo que cuando dice íntimo mío? Mi confidente, mi amigo, mi hermano. Amén. Esa traición es hiperdolorosa. Puede ser un puñal directo al corazón, al hígado. Que no de una persona. Hay personas que no se han levantado nunca de una traición. Como les comentaba al principio, se suicidan, se echan a morir, caen en depresión y ahí mueren en una cama, porque es imposible soportar esa traición. Y dice: sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, era mi guía, mi familiar. Escuche eso, hermano, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. ¿Usted no siente que su esposa es algo así para usted? Su esposo, amada esposa, es así para usted, su amigo. Porque si su esposa no es su mejor amiga, usted tiene un problema. No, mi mejor amiga es la secretaria del trabajo. Ay, ay, ay. Traición. Traición. ¿Usted cree que una mujer se va a tomar eso como, ay, sí, no pasa nada? No, una mujer de Dios no. Una mujer normal, ¿verdad? Dice: no, eso es traición. ¿Sí o no, hermanas? ¿Cuánto alaban al Señor? Pero para mí, mi esposa es mi mejor amiga, mi confidente, toda mi confianza. Primeramente en Dios, pero después en ella. Confianza absoluta.
sin reservas de ninguna índole. Amén. Y a su nombre. Pero si es soltero, lo que sea, pues tiene un amigo que le cuenta sus problemas, que le cuenta los tratos de Dios, los propósitos de Dios. Eso yo creo que todos hemos pasado por ahí, de solteritos. Siempre necesitamos a alguien, ¿verdad? Con qué contar, que conversar, porque es una necesidad humana comunicarse. Y a su nombre. Entonces le dice: tú, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad. ¿Dónde? En la casa de Dios. ¿Cuánta gente ha dicho: yo no vuelvo a una iglesia porque ahí me traicionaron? Y sí, hay gente que ha sufrido esa traición. Han sido defraudados, han sido desfalcados. Los han engañado, los han timado, les han estafado el dinero, la herencia, el coche, la casita que tenían, sus ahorritos, se los han quitado y se han sentido traicionados y dicen: yo nunca más vuelvo por ahí. De alguna manera tienen razón. No justifico que no busque a Dios, aunque sea en otro lugar, porque a Dios hay que buscarlo siempre. Amén, amados. Pero hay gente, yo me he encontrado casos de gente, hermanos, muy dolida con sus líderes, dolida con sus hermanos, dolida con otra familia, porque eran amigos, eran una familia que comían juntos, que la pasaban juntos, y que compraban juntos, y que salían juntos, y que de paseo juntos, hasta que un día hubo un problema, y se convierten esa amistad en una enemistad acérrima. Esas cosas las hemos visto. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Hermanos de sangre, hermanos en la iglesia, que se criaron juntos en una iglesia, pero que una traición los llevó a hacerse enemigos. Por eso dice: en la casa de Dios, allí andábamos en amistad, en la casa de Dios. Entonces yo no voy a ser amigo de nadie para que nadie me traicione. No, hermano, dejémonos de complejos y de traumas. Amén. Pero sí, nosotros tenemos que aprender a confiar más en Dios que en los hombres. De hecho, no debemos confiar en el hombre. Entonces yo tengo suspicacia de todo el mundo. Usted me va a traicionar. ¿Qué me va a robar? ¿Me hace un favor para qué? Usted me está haciendo un favor para luego pedirme otro, ¿no? No, eso no debe que estar en nosotros. Eso es malicia. Amén. Esa malicia no debe haber. Pero sí, nosotros debemos tener un corazón desprendido, amar desinteresadamente, porque si amamos desinteresadamente y alguien nos traiciona, sí, duele, pero usted sigue amando, porque usted sabe que la recompensa te la dará el Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, amados. Pero mire, hermanos, hubo aquí esta palabra que le pasó a David. Es una palabra profética, mesiánica, de lo que le pasó al Señor. ¿Con quién? ¿Verdad? Eso lo conocemos todos. Con un tal llamado Judas Iscariote. Dios llamó a Judas. Y Juan se la pasaba en el pecho del Señor. El apóstol del amor, el discípulo del amor, que se convirtió en el apóstol del amor. Él se la pasaba recostado en el pecho del Señor. Yo creo que escuchando ese latido ahí del corazón, tutum, tutum, ahí recibida vida. Ese Juan era terrible, por eso él dice en primera, segunda y tercera Juan: hijitos míos, ¿verdad? Con ese amor. Pedro era el portavoz del grupo. Jacobo era hermano del Señor, hermano que nació después del Señor, que María tuvo al Señor, pues tuvo otra gente, otros hijos, tuvo María otros hijos con José, entre ellos uno llamado Jacobo, que fue discípulo del Señor. La Biblia dice: Jacobo, el hermano del Señor. No era primo hermano, como dicen por ahí, hermano de sangre, nacido de José y María, porque María tuvo luego más hijos. No, los que eso eran primos, porque se traducen a esas boberías. Amén. Jacobo era ahí, hermano del Señor, familia, estuvo con el Señor. Por supuesto, el Señor lo quería. ¿O usted cree que el Señor tenía envidia de Jacobo? Pues el Señor amaba a Jacobo, su hermano.
Manito, ¿cómo está? Imagínense, crecieron juntos, seguro se pelearon juntos, se empujaron, entre cosas, entre hermanos, porque el Señor de niño fue un niño también. Depende del carácter. Bueno, el Señor quizás los cuidaba también, los ayudaba, no sabemos. Sería bonito ver una peli de eso, ¿verdad? Ya en el cielo. Que el Señor nos lo mostrara. Y a su nombre. Y así sucesivamente podemos hablar de todos y cada uno. Del hermano de Pedro, el hermano de Juan, y había familia, había un tal el cananista, amén, que era un ultra radical del pueblo y prodefensor del pueblo de Dios, pero había un tal Leví, que era un pro imperio, un pro imperialista, y estos estaban uno en una esquina y el otro en otra esquina. Pero estaba Judas, había otro Judas, y el Señor, fíjese, escuche esto, hermano, el Señor no le dio el privilegio y la suma confianza en el que Dios más confiaba. No eran Jacobo su hermano, no eran Pedrito, no eran Juancito, que estaba siempre recostado en su pecho, sino el de mayor confianza entre los 12 era Judas el Iscariote. Porque Judas no fue no sé yo si fue un impío en principio, aunque es el hijo de perdición. Quizás la única persona que ha nacido para ser condenado. Quizá. Pero dentro del grupo era el de mayor confianza. Tanto que el Señor le agarró la bolsa y le dijo: Judas, tú vas a llevar la cuenta de lo que podemos aquí, ¿verdad? O la gente ofrenda, y era para gastos, y era para darlo a los pobres, y era para ayudar, porque el Señor dijo: el Señor no tenía ni una almohada. Digo, yo no tengo ni una piedra donde recostar mi cabeza. Ni quería un BMW, ni quería un Jaguar, ni quería, ¿verdad?, una cosa de esas raras que hoy todo el mundo, los líderes hoy en día, los que están bendecidos cuando creen que tienen el mejor coche del mundo, que cuesta 100.000 euros. Un pastor, un coche de 100.000 euros, hermano, eso es antibíblico. Eso no procede, por lo menos en esta obra. Y no es que no pueda tener un buen coche, y que un pastor pueda tener un buen coche, pero ya esas cifras exageradas y desorbitadas, aquí eso no procede. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces Judas llevaba, hermano, aquel dinero, y era el de confianza. El señor Judas, ¿cómo van las cuentas? No, bien, Señor, hemos pagado, hemos dado a los pobres, pero la bolsa empezó a crecer, y a medida que crecía, él sacaba más. Ay, Señor, tú sabes que es que yo tengo que pagar, porque si no pago me echan del piso. Y pum, sacaba. Porque nosotros, para autojustificarnos, hermanos, somos excelentes. ¿Sí o sí? Bueno, Señor, tú sabes, me cortan la luz, ¿qué hago? ¿Pago o me cortan la luz? Tengo que pagar, entonces venga, saca un poquito aquí de lo del Señor y bueno, pague y ya está. Bueno, Señor, yo es que tengo un mes que no salgo con mis hijos, yo tengo que salir, tengo que pagar, ¿qué va a hacer, Señor? Yo necesito, el pastor dice que hay que tener vida familiar. ¿Sí o sí? Sí, claro, tiene que tener vida familiar. Y cuanto más vida familiar tenga usted, yo más contento estoy. Y entonces él se autojustificaba así, sacándolo del Señor. Lo que no le correspondía no era de él. Ya ahí hay una traición. ¿A qué? A la confianza. ¿Sí o no? Una traición a la amistad. Fíjese, hermano, los seres humanos son terribles. ¿Ya ven? Los chinos hicieron la muralla china para que los mongoles no los invadieran, y era inaccesible, hasta que una vez un mongol dijo: pues, quédese tranquilo, que eso no va a ser para nada. Agarraron un montón de dinero y se acercaron allá a unos chinos y dijeron: mire lo que le vamos a dar. Y se dejaron sobornar y le abrieron paso a los mongoles e invadieron. Es decir, traicionaron su patria por amor al dinero. Y digo, Spurgeon, si alguien, hermano, sirve a Dios por dinero,
es capaz de servir al diablo por un mayor precio, por una mayor oferta. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Entonces, él veía, y cuando aquella mujer, María, derramó ese frasco de alabastro a los pies de Cristo, ese era el salario de un año de un obrero. Y dijo, ¿cómo se hace este desperdicio? Eso lo hubiésemos vendido y lo hubiésemos dado a los pobres, pero el primer pobre que se creía era él. Autojustificación. Él dijo, bueno, yo mire lo que hubiese comprado, lo que hubiese invertido, lo que yo hubiese hecho. Eso, ¿qué están pensando los pobres sinvergüenza? Eso es traicionar a Dios. La lealtad. Que a uno le den un cargo, que Dios nos guarde, hermano. Y que nosotros desfalquemos por atrás, que no se den cuenta. Sí, pues que nadie se dé cuenta, pero se está dando cuenta el Señor. Amén. Y cuando llegó el día que le ofrecieron 30 míseras piezas de plata, era. Amén. Él dijo, sí, yo lo entrego por eso. Lo entregó por una miseria. Cuando la sangre de Cristo tenía y tiene el poder y la capacidad de salvar y de comprar todas las almas del mundo. Fíjese eso, hermano. Traicionó a sus amigos, sus discípulos. ¿Sí o no? Se traicionó a sí mismo, traicionó a su familia, traicionó al Señor, hermano. La mayor traición de todas. Traicionar a nuestro Dios. El Dios, ¿de dónde nos sacó Dios? ¿De dónde? Algunos ha sacado Dios de la prostitución, de la drogadicción, del ateísmo, de la idolatría, que es el pecado más abominable ante los ojos de Dios. La idolatría, lo dice la Biblia. Amén. Lo sacó el Señor de la idolatría, lo sacó el Señor de una doctrina de error, de demonio, lo sacó el Señor del muladar. El muladar es la puerta del muladar donde tiraban la basura. De la basura nos sacó el Señor, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, hermano, y puso nuestros pies sobre peña, sobre la roca que es Cristo, y nos ha puesto en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y hermano, a muchos Dios le ha restaurado el hogar, la familia, los hijos, le ha restaurado sus familiares, y ha hecho Dios cosas grandes, y está haciendo Dios cosas grandes en su vida, que no era valorado por nadie. Dios nos dio valor, nos dignificó, nos volvió la dignidad y nos ha hecho nuevas criaturas. Nos ha llenado de su Santo Espíritu, nos ha sellado con su Santo Espíritu, nos ha dado los dones, las virtudes, nos usa en su obra. ¿Cómo vamos a ir a traicionar a nuestro Señor? Preferimos la muerte. Que el Señor se acuerde de nuestras vidas. Hace poco murió un pastor en Colombia, joven. De muerte, creo que fue natural. Pero su esposa cuenta que una semana atrás él decía al Señor, no te quiero traicionar. Antes de yo cometer una locura, acuérdate de mí, llévame de esta tierra. Lloraba a moco suelto en su casa y en el altar. Él sabría sus luchas. El Espíritu Santo escuchó esa oración y el Señor prefirió llevárselo. Pero es mejor morir en victoria que vivir como un cobarde, vivir como un traicionero. Hermano, faltarle la lealtad a alguien. Amén. Por allá 2 amigos en Venezuela, muy amigos. Uno se tuvo que ir de la ciudad a trabajar, le dijo, oye, cuídame la novia. Cuando llegó se había casado con la novia. Terrible eso, hermano. Bueno, yo creo que ahí los traicioneros fueron los dos, el amigo y la novia. Amén, amados. Esas cosas pasan. Líderes que le dicen a un hermano, al copastor, cuida la iglesia, que hoy es un fin de semana, voy a hacer la obra de Dios por allá. Vienen y ya le quitaron la iglesia.
Eso lo hemos visto. Dios nos guarde, hermanos. Supervisores que le dan el privilegio de ser a un pastor, un presbítero, y empiezan a dividirle la obra, la iglesia, y a hablar mal. No, ese supervisor que se cree, que no sé cuánto, que el Señor reprenda al diablo, hermano. Nosotros debemos amar a Dios y amar a nuestros líderes. Y debemos amar el lugar donde Dios nos ha puesto y defenderlo. Y nosotros debemos actuar con firmeza, porque, hermano, que venga alguien con ambigüedad, ¿y usted qué le parece? ¿Y qué cree que no? Yo estoy contento, estoy bien, estoy firme, estoy alegre. Ahí está Dios, ahí hay palabra de Dios. No todo es perfecto. Nadie es perfecto. Y no lo usamos como pretexto y excusa para cometer locuras. Amén. En toda iglesia hay un problema, hay una cosa, hay una situación. Ojalá y todo fuera perfecto. En el cielo allá sí no habrá ningún problema. Todos seremos perfectos allá. Entre otras cosas porque seremos transformados. Ya esta carne no estará arriba. Entonces allá usted no va a decir, mire, ese ángel tiene la alita aquí un poquito más larguita que la otra. No, usted no lo va a hacer porque, número uno, ya no van a subir esa gente. Y número dos, no existe la imperfección en el cielo. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a caer en semejante vileza? Que el Señor estaba allá en el monte, ya estamos terminando, hermano, y vino y se le acercó este hijo del diablo, que se le metió el diablo mientras comía la Santa Cena. Mientras tomaba la Santa Cena, el diablo entró en él. Amén. Y fue y entregó al Señor con un beso. Le besó la mejilla. Y el Señor le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pero ya había un corazón endurecido, porque el traicionero tiene un corazón endurecido. No le importa el dolor ajeno. No siente ni padece, no siente empatía por el otro que está dolido. Toma tu merecido más bien. Una persona tomada por los demonios. Hermanos, Dios nos guarde. No traicionemos al Señor, la palabra, la doctrina que Dios nos ha dado. No la traicionemos, hermano. Si usted más adelante sale a predicar la palabra, predique la misma palabra. Mantenga la misma doctrina, mantenga la misma firmeza, mantenga la misma dirección que Dios le ha dado a esta obra. No cambie por nada ni por nadie. No te vuelvas atrás, no traiciones a nadie, no traiciones a tus líderes, no traiciones a tus pastores, no traiciones a tu esposa, no traiciones a tus hijos, no traiciones al hombre de Dios que Dios ha puesto a tu lado. Seámosle fieles a Dios. Y si sufrimos alguna traición, agarrémonos de Dios, que Él no nos deja solos. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Que Dios nos ayude a tener lealtad. Vamos, despedémosle gracias a Dios por su palabra. Alabado Jesús. Mi alma te alaba, oh Dios. Adora al Señor un momento, hermanos. Dile, Señor, gracias por tu palabra preciosa. Dile, Señor, pon en mi corazón lealtad. Quiero ser leal. Quiero amarte, quiero obedecerte, quiero servirte. Señor, a veces las fuerzas se agotan, se pierden. Pero tú eres el Dios que nos fortalece. Tú eres el Dios que da fuerza. Tú eres el Dios que nos levanta. Tú eres el Dios que cada mañana tu misericordia se renueva en nosotros. Cada mañana tu misericordia reverdece en nuestras vidas. Cada mañana tu misericordia nos arropa y se extiende sobre nuestras vidas, mi Dios. Guárdanos, ayúdanos, Señor. Bendícenos, mi Dios amados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios del cielo y de la tierra. Mi alma te alaba, te bendice, te glorifica, Señor. Mi alma honra tu bendito nombre. Pon en nosotros lealtad a tu palabra, lealtad a ti, lealtad a esta doctrina que tú nos has dado, lealtad aún más, Señor, sobre los líderes que tú has puesto delante de nosotros, Señor de gloria. No queremos traicionarte, ni queremos traicionar nuestra familia, nuestros hijos, ni tu obra preciosa, ni tu santa y bendita palabra, Señor. Queremos ser hombres y mujeres fieles en medio de un mundo traicionero, pecaminoso, sucio, Señor. Queremos ser gente de integridad, gente con credibilidad, gente con lealtad, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo,
Bendícenos, ayúdanos, guárdanos, Señor, guarda nuestras vidas, guarda nuestra integridad física y espiritual, guarda los hogares, guarda las familias aquí representadas, cada hogar, cada familia, cada niño, cada joven, Señor, guárdalos en el nombre poderoso de Cristo. En tus manos están nuestras vidas. Gracias, mi Dios, en el